Una bendición grande, poderosa para ti. Muchísimo gusto. Soy el Padre Wilmer, sacerdote de la Arquidiócesis de Maracaibo, adscrito en la parroquia San Bartolomé, en el sector Siruma. También ancla del canal Televisa, Canal 7 del Zulia, canal de señal abierta en el estado Zulia. Y también staff de locutores de Clásicos 100.5 FM y también de Luz Radio 102.9 FM, conocido en las redes sociales como @Padre Wilmer. Gracias a todos ustedes. Si has llegado a nosotros por diosidencia, bendito sea el Señor Dios de Israel. Y si usted ya está suscrito a este canal, pues también muchísimas gracias por permitir que nosotros le acompañemos siempre en este continente digital. Recuerda suscribirte a este canal si aún no estás suscrito a este canal. Dele like, por favor, denos un corazón para nosotros también poder seguir evangelizando a donde Dios nos quiera llevar. En este comienzo de la semana, quiero conversar con ustedes sobre 5 versículos que pueden ayudarnos, en este caso, a ustedes como padres y a mí como pastor, cuando hay hijos adolescentes, cuando tengo feligreses adolescentes. Porque cuando toca educar al hijo y llega a esta edad tan hermosa, tan anhelada por muchos de los adultos, pero también tan entrañable e inolvidable, pero muchas veces rebelde. Como padres, como adultos, ¿qué expectativa puedo asumir yo a la hora de afrontar este tipo de situaciones? Entonces, en este tiempo quiero compartir con todos ustedes al menos unas 5 citas bíblicas que iluminan nuestro andar. Andar como padres, como adultos, como representantes, como pastores, a la hora de entender al hijo cuando está en el proceso de la adolescencia. Está en el proceso de un apodamiento cerebral. En otros videos anteriores les he hablado y les he explicado esto que les llamo y les he dicho de apodamiento cerebral en el caso de los adolescentes. Ahora bien, en esta etapa donde hay tantos cambios, ¿qué actitud podemos asumir nosotros? Bueno, primero, encontré en el libro de Jeremías, el libro de los Proverbios de Jeremías, en el libro de los Proverbios, capítulo 22, esta primera cita bíblica que puede ayudarnos a nosotros como adultos. Dice: inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Es decir, el libro de los Proverbios nos anima a nosotros como padres y como adultos a invertir tiempo y espacio en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque nos permitirá a nosotros dejar en ellos una huella. Y cuando ellos lleguen a la adultez y uno ha hecho todo ese esfuerzo de encaminarlo por el camino del bien, valga la redundancia, por el camino recto de la vida, pues entonces uno se va a llenar de satisfacción. Y hablo de ello y no de las cosas materiales, porque las cosas materiales siempre son eso, ¿no? El dinero va y viene, pero es que me haya esforzado porque mi hijo sea un hombre de bien, sea un hombre responsable, pues entonces eso nos llena a nosotros de satisfacción. Es cierto, hay adolescentes que se descarrilan. Hay hombres y mujeres que cuando llegan a la adultez se descarrilan. Es cierto, pero mi tiempo como padre, mi esfuerzo como padre, mi dedicación como padre, lo que nos está diciendo el libro de los Proverbios, ese esfuerzo que yo hice, ya yo le encaminé por el rumbo que debía seguir. Ahora le toca a él seguir ese camino, hacer su propio sendero. Y por otro lado, tener en cuenta de que Dios nos ha creado libres y que Él es el Todopoderoso, pero a todos también
nos ha creado en y desde la libertad y no podemos mandar en la vida de los demás. Entonces, primera cita bíblica, el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6. Vale la pena esforzarse, así no se apartará de él. Nos dice el libro de los Proverbios. Número 2. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, nos da también a nosotros otra cita bíblica confortante para nosotros que tenemos feligreses adolescentes y ustedes que tienen hijos adolescentes. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que le pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. Esto me parece hermoso. ¿Por qué me parece hermoso? Porque uno como papá, como adulto de un hijo adolescente o de un feligrés adolescente, uno muchas veces se siente abrumado y a veces medio, sí, abrumado, porque uno le prepara su comida favorita y resulta que le sale con una patada, por ejemplo. O mantiene un constante mal humor o una cara de machete que uno dice, ¿pero qué pasa? O sea, si no la regaño, yo la dejo salir. O sea, ¿por qué tiene que asumir esa actitud? Entonces, o se cae en el vicio de la constante repetición de correcciones, ¿no? De llamar la atención en reiteradas ocasiones por una misma realidad. Entonces uno como padre se siente abrumado. Entonces hoy Santiago capítulo 1, 5 nos dice que a nosotros a través de la oración podemos también nosotros encontrar las palabras acertadas, el gesto adecuado, el momento oportuno para poder hablarle al hijo, corregir al hijo o acercarme al hijo para poder guiarlo y no me vea como su enemigo, aun cuando en la adolescencia seré su enemigo, pero seré su amigo. O que lo que le estoy diciendo, pues que no trate de herirlo, de culparlo o de señalarlo o de etiquetarlo, ¿no? Entonces, creo que un segundo consejo que encontramos en la palabra de Dios es buscar ayuda. Me parece que esto es importantísimo, porque nosotros en la oración dominical del Padre Nuestro siempre llamamos a Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, si Él es mi Padre, pues entonces yo también voy a mi Padre a pedirle sabiduría. Entonces yo creo que eso es importante. O bien que lo hagas desde la casa, arrodillándote y clamando a Dios, o bien que vayas a una iglesia, visites al Santísimo y te arrodilles a solas con Dios, o bien que vayas a la vereda del lago y mientras estás contemplando el lago, rezas el rosario. Yo no sé cuál es tu técnica para ponerte en conexión con Dios, pero yo sí creo que a la luz de lo que nos dice Santiago 1.5, buscar ayuda de Dios. En este caso, sabiduría. 3. Encontré también, bueno, me la dio Dios, una cita bíblica en Efesios, San Pablo a los Efesios, ahora que en días pasados leíamos como primera lectura la carta a los Efesios. Decía Efesios capítulo 4, verso 2. Dice así, con mucha humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense mutuamente por amor. La época de la adolescencia puede ser muchas veces la mayor prueba de paciencia en la que uno como adulto debe tener en cuenta, por diversas razones. Los cambios hormonales, la constante exigencia en la escuela o la universidad, el entorno social, muchas veces hay un estrés social. Entonces, todo este mollejero, esto hace que el hijo por cualquier cosa se exaspere o se moleste o se irrite o diga, pues no me da la gana de hacerlo, o a lo mejor cae en alguna procrastinación. Entonces uno como adulto, como papá, uno cae en la impaciencia. A uno también sufre el estrés que ellos les da. Entonces, Efesios capítulo 4, versos 2, nos viene a decir a nosotros que en esta etapa de la adolescencia del hijo, pues como mi actitud como papá y como adulto, siempre ha de ser de tener paciencia.
Y yo creo que eso es importante. Si en la clave anterior Santiago nos decía pedir a Dios fuerza, aquí no se trata de pedir paciencia. Aquí se trata que yo entienda y acepte que estamos o que ellos están en un proceso en el cual ya no es que es el niño que yo colocaba al lado de mí y entre comillas lo podía controlar o dominar. No, ahora es el adolescente que está haciendo su propia personalidad, que está haciendo su propio sendero y ya no me toca estar delante, sino a un lado o muchas veces detrás. Entonces, es allí, pero tengo que tener paciencia de que esto es una etapa, que es un proceso que a lo mejor cuando llega a los 17 años, cuando termine el bachillerato, ha comprendido que como papás, como adultos, queremos lo mejor para él o para ella. Entonces, tercera clave, pues tener mucha paciencia. Este versículo nos anima a tener humildad y mansedumbre. Sí, a veces nosotros como adultos podemos llegar a pensar y creer que siempre tenemos la razón y que siempre las cosas tienen que ser a mi modo de hacer las cosas. Y resulta que el hijo, en su proceso de apodamiento cerebral, descubre otra manera, tal vez muy distinta, pero eficaz, pues entonces uno tiene que tener paciencia y almar paciencia. Lo digo, por ejemplo, que a lo mejor uno almuerza y lava los corotos y sigue sus oficios. En el caso del adolescente dirá, no, voy a lo que almuerce, descanso, veo las redes sociales y después vengo a lavar los corotos. Está bien, en eso tengo que tener paciencia. Pero claro, voy acompañándole, no voy atosigándole, porque recuerda que está en un proceso y lo que nos interesa es acompañarlo ni tan cerca ni tan lejos. Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Además, ¿por qué tengo que tener paciencia? Como adulto y como papá. Porque si no tengo paciencia, pues entonces me voy a llenar de frustración. Y la frustración me va a llevar a la rabia. Entonces, como las cosas no son como yo quiero y como las cosas no están saliendo cuando yo digo, pues entonces me voy a llenar de frustración. Y ya no lo voy a pagar con mi hijo adolescente, sino que va a ser con el marido, sino que va a ser con el hijo menor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia a la luz de lo que nos dice Santiago. Luego, también San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 21, encontré otra cita bíblica que nos ayuda a nosotros como adultos y también como padres cuando tenemos un hijo adolescente. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 21. Dice así: Padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Este versículo nos exige, escúchese bien, nos exige a nosotros como adultos a no exasperarnos. Es decir, a que como adultos debemos respirar profundo, contar hasta 1000 veces para evitar medidas duras, castigos crueles. Lo digo porque me pasó cuando me tocó convivir con Cristina y con Sabrina en la adolescencia, ¿no? Que estaban en el Colegio San Vicente de Paúl. Entonces llegaron a cuarto año, quinto año, se comenzaron las fiestas de graduación, comenzaron las fiestas de 15 años, comenzaron las salidas a la discoteca Rollertec, valga la publicidad. Entonces sus papás, Dios mío, qué fastidio, qué heladilla, tener que buscarla, llevarla, pararse de madrugada y muchas veces me tocaba acompañarlos y esperar y es eso, ¿no? Entonces, como adultos, creo que en esta etapa de la adolescencia, solo en esta etapa de la adolescencia, creo que hay que educar desde la comprensión, desde la negociación. Los estoicos dicen que el equilibrio está en el medio. Entonces, a veces, como adultos, podemos ser padres muy exigentes. Y esto nos hace a nosotros muy... es un extremo. Y hay otros padres que me da igual, son muy libertinos. Yo creo que
uno tiene que educar a los hijos desde y con la comprensión. Ya está bien, como me pasaba a mí con Sabrina, está bien, uno la tenía que ir a buscar a las 2 de la mañana y eran las 2:30 y ella todavía estaba allí porque estaba despidiéndose de las amigas. Entonces uno no exasperarse, como dice Colosenses, sino contar hasta 1000, respirar, y ya después que pase la rabia, pues yo se lo decía así a Sabrina, bueno, mira, está bien, yo te voy a buscar, pero a las 2 de la mañana. Si a las 2:10 no está allá afuera, me bajo en sotana y entro a la discoteca Roller T y te busco, para no ridiculizarla, y ella pensaba, no, para no ridiculizarme, como este está loco, y era, no, lo va negociando. Entonces yo creo que hay que educar desde la comprensión. Me gusta mucho un término que utilizaba tía Dálida. Ella decía que con una mano había que exigir, pero con otra había que dar. Que a veces como paz hoy día, siempre era exigir, 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 pero no se daba. Entonces decía tía nos decía a nosotros, bueno, recoger, hay que recoger y dar. O sea, soltar y dar. Entonces, yo creo que esto es importantísimo en, en la etapa de la adolescencia. No tengo hijos adolescentes, pero ni hijos pequeños, pero tengo muchos feligreses adolescentes y sus papás vienen a mis consultas. Y quinto, ya para terminar, en Filipenses 4, también San Pablo nos dice y nos da a nosotros una clave que me parece que es importantísima para nosotros los adultos que tenemos feligreses e hijos adultos, adolescentes quiero decir. Dice San Pablo, Filipenses 4:6, dice, no se angustien por nada. En cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias. Quinta clave para ti, papá, que tienes un hijo adolescente. Para usted que tiene un nieto adolescente. Hoy te quiero recomendar que hay que confiar las preocupaciones a Dios. Sí, debo educar desde la comprensión, debo tener paciencia, debo entender y aceptar que es un proceso, pero también tengo que confiar en Dios. A mí me encanta muchísimo, perdonen esa música de fondo, pero bueno, estamos en Maracaibo. A mí me gusta mucho cómo educó Jesús a sus discípulos. Jesús los educó desde la confianza. Les advirtió, les dio las pautas para ellos educar, pero aún así los envió de dos en dos. No había terminado su plan de salvación en la tierra y ya los enviaba. Entonces, yo creo que hay que educar desde la confianza. Y es cierto, ¿no?, que a uno como papás le angustia mucho cuando ya la hija adolescente comienza a tener novios, o como le pasó a Cristina, una hijada, que ya a los 20 años tenía novio y a mí no me gustaba dejarla sola con su novio Enrique, pero había que dejarlo, porque, bueno, uno se preocupa, están solos, no hay nadie, uno se preocupa, pero te toca confiar en lo que has sembrado en tu hija, en este caso en Cristina, la hijada. Te toca confiar en lo que le has enseñado, te toca confiar en Dios, que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, y será una barrera que te tocará pasar. Pero el miedo se vence es afrontándolo. Y el miedo se vence con la confianza. El antónimo del miedo es la fe. La fe en Dios, pero también la fe en el hijo adolescente. En hablarle claro, en serle transparente, en medirle las consecuencias un poco más. Y ya que ellos tendrán que decidir. Porque ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y si se equivoca, si toma mal la decisión, pues mi papel como papá no es juzgarlo, sino apoyarlo, y ya después sí como que le corrijo la cuestión, pero de primer plano no tengo que regañarlo. Entonces, esta invitación de Pablo nos invita a eso, a clamar a Dios, a confiar en Dios las preocupaciones, a tener fe
en el hijo adolescente o en la hija adolescente. Yo no creo en la persona que dice que cree en Dios, que tiene fe en Dios, pero no tiene fe en su esposo, no tiene fe en sus hijos, no tiene fe en sí misma. No creo en esa persona, porque no creo. Y en otra oportunidad podemos hablar de eso. Entonces, bueno, piensa en estas claves que te he compartido. Uno, vale la pena esforzarse en lo que nos decía Proverbios. Dos, lo que nos decía Santiago, buscar ayuda de Dios. Tenemos un aliado. ¿Hay un manual para educar al hijo? Sí, y se llama las Sagradas Escrituras. Buscar a Dios. Tercero, tenemos que tener paciencia. Es una etapa, es un apodamiento cerebral, como lo ilustraba en Efesios 4. Cuatro, educar desde la comprensión. Y quinto, confiar nuestras preocupaciones a Dios. Uno hace hasta donde uno puede. Uno le da hasta donde uno puede. Uno se arropa hasta donde la cobija alcanza. Ya lo demás nos toca confiar en Dios. Amén. 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 Una vez más, si has llegado al final de este programa, te invito a que le des like, que te suscribas a este canal de YouTube, Padre Wilmer, me des un corazón y también me invites a otros a escuchar, a disfrutar de este contenido. Puede que a ti te haya ayudado un poco, puede que a otra persona que tú la compartas le pueda ayudar, puede que a otra persona le haya ayudado muchísimo. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo este contenido. Feliz día, feliz semana. Quedo en contacto con ustedes a través de los comentarios y también de